Buenos días, ¿cómo les va a todos? Allí en sus casas me imagino que están juntos y disfrutando y nosotros en este momento a través de este medio por el cual le damos gracias a Dios, les bendecimos y les decimos hola y nos unimos con ustedes para disfrutar todo lo que Dios tiene en este día. Dios les bendiga mucho y qué lindo es poder saludarles en esta mañana, deseando que a través de este medio podamos llegar a todos ustedes, por sobre todo queriendo bendecir sus vidas y estar en comunión, ¿no? Porque esta es la iglesia y bueno, en estos tiempos, gracias a Dios por este medio que podemos estar conectados, podemos compartir la palabra de Dios y estamos allí unidos en la presencia de Dios, esperando de que Dios pueda derramar gracia y bendecir nuestras vidas. Quería compartirles algo que en estos momentos ha bendecido mucho mi vida y se encuentra en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 25, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca, y qué palabra maravillosa, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cuando cada mañana grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y si hay algo bueno de esta cuarentena, es que tenemos re tiempo para unirnos a buscarlo como individuos, como familia, como matrimonio, bendecir a nuestras generaciones. Y vuelvo a citarte, dice: nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. ¿Qué tal si en este momento nos unimos y le damos gracias a Dios allí donde te encuentras y le decimos gracias? Vamos a orar diciéndole: Padre, te damos gracias en esta mañana porque has permitido este día de vida para cada uno de nosotros, para nuestros hermanos. Gracias porque es fiel tu promesa, Señor, y nuevas son esta mañana tus misericordias. Donde sea que nuestros hermanos nos están escuchando, allí tu misericordia es nueva. La estamos estrenando tu amor, tu benignidad, tu paciencia, tu compasión. Gracias, Padre, por este momento en comunión como iglesia, unidos para escuchar de ti y para agradecerte a ti. Amén. Amén. Y saben, hablaba con las mujeres en esta mañana a través de los grupos y les decía: nos gusta estrenar a las mujeres, ¿no es cierto? Y Dios hasta eso comprende de nosotras y de todos, porque podemos estrenar en esta mañana sus misericordias y no tienen que ver con lo que hagamos, no tiene que ver con quiénes somos o la edad que tenemos, sino todos podemos disfrutar de esas misericordias que son nuevas. Así que te invito a estrenarlas en esta mañana. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estoy saludando a todos los hermanos y quiero saludar a los hermanos allí en Mendoza, en General Alvear, allí todo ese grupo de enfermeros, ¿no? Porque son todos enfermeros y yo les quiero saludar y bendecir sus vidas allí en General Alvear, Mendoza, a los hermanos allí en Villatuel, saludarlos. También a los hermanos allí de Campo Largo, desear que Dios bendiga sus vidas, los hermanos de Moreno, y por sobre todas las cosas a todos los hermanos de Catedral Cristiana, Hurlingham. Así que les saludo en esta mañana y vamos a compartir algo de la palabra de Dios, donde el Señor en estos días que tenemos tanta información de todos lados, yo estaba meditando y diciendo: Señor, habla a nuestro corazón y ayúdanos, ¿no? En vez de tener tantas diferentes informaciones, de que tú puedas hablar a nuestro corazón. El Señor me llevaba en toda esta semana a un pasaje, ¿no? Un pasaje sencillo, un pasaje que lo hemos leído montones de veces,
pero yo quería compartirlo con ustedes y vamos a leerlo. Se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y mientras usted está buscando allí, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que tenemos tanta información, pero esta es la palabra, que es luz, que es aquella que es lámpara a nuestros pies, ¿sí? Que podamos transitar confiadamente a través de esta palabra, porque estamos en turbulencia en este momento, ¿sí? Pero tú sabes la promesa, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y que pueda así pasar algo con nuestras vidas y una transformación con lo que Dios trae hoy. Amén. Dice así, Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios, este es nuestro Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana Amén. por esta palabra que hemos compartido. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté ministrando, supliendo cada necesidad y llegando a cada corazón en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Y amén. Amén. Y yo le había puesto un pequeño título a este pasaje y es pasemos al otro lado. Y qué lindo es saber de que el Señor Jesucristo siempre nos está invitando, siempre nos está llevando a que nosotros tomemos decisiones. Él llama a los discípulos, él nos estaban remendando las redes, los llaman. Estaba allí Mateo cobrando los tributos y los llama y siempre él los llamaba para que ellos pudieran tener comunión con él y lo más importante de todo yo creo es que siempre Jesús quiere que nosotros le conozcamos a él. Nosotros vemos milagros, maravillas que él hace, pero el propósito de Dios es que nosotros conozcamos a Jesucristo, le conozcamos a él. Y allí cuando él calma la tempestad, ellos habían pasado todo el día en una barca, él había estado allí compartiendo la palabra, desde la barca, dice que lo lindo es que las multitudes venían a él, porque Jesús era algo maravilloso, extraordinario, y que todas las personas de todos lados iban a verle, porque su personalidad y todo lo que él era atraía y por sobre todas las cosas allí sucedían milagros. Yo siempre he pensado y pienso cómo me hubiera gustado estar allí en esos días, poder ver todas esas maravillas y poder haber estado al lado de él. Pero bueno, dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y nosotros somos bienaventurados por ese privilegio de haber podido creer en él. Y siempre donde Jesús estaba sucedían muchas cosas, pero
cada cosa que Jesús hacía, lo hacía con un propósito, que era el propósito de que ellos pudieran ir a medida que transcurría el estar de Él con ellos pudieran ir conociéndole más y entender el propósito que Él tenía con sus vidas. Yo estaba pensando en este día, en lo que sucedió, porque la situación geográfica de ese lugar era un lugar donde era casi algo normal, que en algunas horas del día se desataban esas tormentas así de forma imprevista, ¿no? Y yo creo que esta tormenta fue algo que le sorprendió, porque era un lugar más o menos, dice que de largo más o menos tenía unos 21 kilómetros más o menos y unos 12 kilómetros de ancho. Y bueno, como estaba cerca de la montaña, el viento producía esas tormentas, fuertes tormentas, y Jesús los invita a los discípulos a, a pasar al otro lado. Y qué lindo es cuando Jesús nos invita, cuando Jesús nos dice, bueno, vamos, pasemos, subí a la barca, porque no sé si ustedes notaron en el pasaje, dice que habían otras barcas, pero Jesús los llama, los invita y que pasen allí al otro lado. Y allí, cuando iban en pasando, se desata esa tormenta. Una tormenta que fue así repentina, una tormenta muy fuerte, y nosotros podríamos decir que en estos días, ¿no? Se desató una tormenta. Se ha desatado una tormenta. Yo pensaba, nosotros al comienzo de este año no íbamos a imaginar que no íbamos a poder ir a la iglesia, que no nos íbamos a poder congregar, abrazar, saludar, estar juntos, alabar, adorar al Señor, porque todos estos días se extraña mucho el estar juntos, el adorar, el estar allí en comunión, en recibir la palabra. Se extraña tanto estos días, ¿no? Hay hermanos que están diciendo, pastor, nosotros muchas veces hemos puesto excusa para ir por esto, por lo otro, y ahora cómo se extraña. Y bueno, nos sorprendió una tormenta y en diferentes lugares. Y yo creo que todas estas cosas a nosotros nos tiene que ayudar como individuos a analizar, y nos tiene que ayudar como iglesia, nos tiene que ayudar como grupo, porque mire, pasó esto del virus, terremotos, el dengue, porque hay personas que han muerto por el dengue. Allí los hermanos allí en Campo Largo lo han vivido, inclusive hermanos lo están padeciendo. La economía del mundo, las necesidades, todas estas cosas a mí me hablan de tiempos difíciles. Y cuando nosotros vemos, analizamos, yo me doy cuenta ya que los brotes de la higuera ya están, y nosotros tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para ver qué es lo que Dios quiere, y en qué lugar estoy yo, cómo estoy, en qué lugar estoy parado para poder llevar adelante la voluntad de Dios, porque ese es el propósito, de que todos nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y esa tormenta que se desató allí tan fuerte, de manera improvista, dice que empezó a azotar esa barca y el agua empezó a entrar,
Y este grupo de discípulos no eran personas inexpertas, no, eran personas expertas en las tormentas, ellos eran todos pescadores, ellos conocían lo que era el mar, ellos habían atravesado montones de tormentas cuando ellos salían a pescar, eran personas que conocían y sabían manejarse cuando había una tormenta, pero esta tormenta era tan fuerte, dice dice que empezó a entrar el agua, se empezó a inundar, y casi que ya en un momento, yo creo que ellos hicieron todo lo posible por controlar la situación, diciendo, bueno, nosotros lo vamos a manejar, vos haces esto, hacé lo otro, y uno sacaban agua y estaban allí. Yo no sé cuántos de ustedes han estado a veces en el mar, en alguna tormenta. Nosotros un día tuvimos una experiencia hace varios años, recuerdo que fuimos de vacaciones con mi esposa y nuestros suegros, el pastor Pasuelo y hermana Dora. Fuimos a la costa y allí en esos días que estábamos, con el hermano Juan se nos ocurre la brillante idea de querer ir a pescar al mar. Bueno, nos preparamos, tomamos las pastillas, todo para no descomponerse, tomamos todas las precauciones y nos fuimos. Yo recuerdo que entramos varios kilómetros para adentro y allí empezó un viento y cada vez era más fuerte el viento. Y yo recuerdo de que estábamos allí en ese gomón, estábamos así de rodillas agarrados y venía la ola y nos llevaba la ola, íbamos allá hasta la punta y cuando llegaba allá, bien allá arriba llegaba y quedaba ese gomón en el aire y volábamos allá y caíamos allá y volvíamos para el otro lado. Y estábamos ahí agarrados y lo que menos pensábamos en la caña, lo que menos pensábamos era en pescar y nos mirábamos y ya no, todos estábamos ahí tirados y bueno, el que estaba dice, bueno, vamos a tener que salir y volvernos y salimos. Y cuando llegamos allí, estábamos parados ahí, yo estaba parado en la arena y tenía ganas de darle un beso a la arena y decir, qué bueno que es estar acá. Esa fue la primera vez y la última. No fue buena esa experiencia de pesca y mucho menos con ese viento. Imagínense ustedes cómo estaban ellos que tomaron la decisión de despertar a Jesús. Tuvieron que acudir allí, ¿no? Y Jesús, dice la palabra de Dios que él se levanta y reprende al viento. Y luego le habla al mar. Y el mar se enmudece. Queda todo planchado. Todo vuelve a la calma, a la normalidad. Ellos estaban allí todos mojados. No sé cuántas cosas habrían perdido. Pero, perdón que te interrumpa, pero yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces vivimos esta experiencia de los discípulos? Nos creemos expertos por los años que tenemos, por las vivencias en la iglesia o en nuestras familias de diferentes tormentas en la crianza de los hijos, tormentas en el matrimonio, en la economía, tormentas de salud. Y bueno, yo ya sé que tengo cómo orar, yo ya sé que tengo que leer esta palabra y nos creemos expertos, pero hemos dejado que Jesús medio se duerma dentro nuestro, esa autoridad de su palabra, esa autoridad del conocimiento y que solo Él, ningún otro tiene el poder para calmar ese mar embravecido de dudas,
Las dudas son muy bravas, pa. Porque las dudas son como cuando estabas en ese gomón con mi papá, ¿no? Te lleva y te lleva y te lleva de un lado y hago esto y vas para arriba y no hago esto y vas para abajo y vamos para arriba y te deja allá arriba ¿qué hace? Te larga, ¿no? Y yo me acuerdo el día que ellos llegaron, hermanos descompuestos, pobres, descompuestos, sin fuerzas, porque tanto tiempo se tuvieron que agarrar a ese costado del gomón y los dos estaban descompuestos en sus panzas y qué sé yo. ¿Y sabe qué? Estos discípulos capaz estaban en la misma situación. Ya no había energía física, emocional, no había energía económica, no había energía espiritual, pero había que despertar a Jesús y podamos en este día darnos cuenta que esa tormenta solo Él tiene la autoridad para calmarla. Amén. Allí en el versículo 40, y Jesús le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Allí en otra traducción, él les dice, todavía, aún no tenéis fe, todavía estás con una fe, están con una fe inmadura, todavía no, no han podido, no pueden comprender, porque allí él es como el primer llamado de atención que él les hace, y si ustedes prestan un poquito de atención allí en el capítulo 7, el versículo 18, él les dice, no, está bien, sin entendimiento. El 8:17 le dice, que ustedes tienen falta de comprensión. Y allí también en el capítulo 8 le dice, ustedes tienen el corazón endurecido, y él les está hablando a los discípulos, les habla de falta de comprensión, les habla de el corazón endurecido, y si siguen un poquito más allá, en el 8:18 le dice, ustedes tienen ojos, pero no pueden ver, tienen oído y no pueden escuchar, y después le dice, en ese mismo pasaje le dice, ustedes les falta memoria. Y yo analizaba cuántas veces a nosotros eh, nos hace falta tener un poco más de comprensión de lo que está pasando, y de poder tener ojos espirituales para poder ver y poder tener esos oídos que le puedan escuchar a Él. Yo pensaba tantas noticias, y uno que tiene grupos de pastores, otro grupo y otro grupo, y todos los grupos suben esto y suben lo otro y suben lo otro y suben lo otro y suben lo otro. Y yo decía, Señor, yo quiero escuchar lo que tú quieres, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero poder ver lo que tú estás mostrando en este tiempo. Amén. Porque Amén. estamos viviendo como iglesia una etapa diferente, pero en esta etapa tienen que suceder cosas en nuestra vida. Que permanezcan. Tenemos que sacar a veces algunas durezas del corazón. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos, y que nosotros podamos escuchar lo que Él quiere, lo que Él tiene para nosotros. Y me llamó la atención porque le dice, ustedes son falta de memoria. Y cuántas veces nosotros nos olvidamos con facilidad todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Recuerda ¿De dónde? de dónde te sacó. Amén.
puso tu pie sobre peña. Y una nueva canción. Amén. Yo recuerdo de dónde nos sacó. Amén. Y no solamente ese día, sino que Él ha vivido sacándonos de situaciones difíciles y Él ha vivido reprendiendo tormentas alrededor de nosotros. Y muchas veces, cuando parecía que ya la barca se hundía, Él allí reprendía los vientos y le ordenaba al mar que enmudeciese y todo volvía a la calma. Amén. Yo pensaba, Él les dice, ¿cómo todavía ustedes no han desarrollado esa fe? Todavía a ustedes les hace falta comprensión. Y si más, un poquito más adelante, Él lo reprende a Pedro y le dice, Pedro, estás poniendo tu mirada, no estás poniendo tu mirada en las cosas de Dios, sino estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Y el Señor les estaba hablando porque de verdad Él quería que ellos aprendieran, Él quería que ellos conocieran todo lo que Él era, porque me llama la atención mucho cuando dice el versículo 41, entonces ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Para ellos era algo nuevo, una dimensión nueva en su vida espiritual. Conocieron que ese hombre que un día los llamó, ese hombre que hizo tantas demostraciones de poder y de gracia y de misericordia, ese hombre que los invitó a decir, pasemos al otro lado, les estaba a ellos demostrando que él tenía poder y autoridad sobre la naturaleza y que él podía hablarle a los vientos y que él podía hablarle al mar y que él es poderoso para calmar cualquier tempestad, para calmar cualquier tormenta que se levante en contra de nuestras vidas. Amén. Pero el propósito de él era pasar al otro lado. Y nosotros en realidad no tenemos la seguridad de cuándo esto va a pasar. Los hombres planean, esto termina la semana que viene, termina la otra semana, termina la otra, y en realidad nadie sabe. Alrededor del mundo nadie sabe. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar. Pero yo decía, cuando esto pase, ¿cómo va a ser nuestras vidas? ¿Vamos a ser olvidadizos de las lecciones o vamos a aprender realmente lo que Dios está queriendo para nosotros como individuos, lo que Dios está queriendo para nosotros como familia, lo que Dios está queriendo para nosotros como iglesia? ¿Lo vamos a entender o vamos a ser esas personas falta de comprensión y vamos a ser esas personas olvidadizas que solamente en tiempos de dificultades toman decisiones y cuando todo vuelve a la normalidad volvemos otra vez a la vida de rutina? ¿O de verdad Y que él duerma? vamos a aprender esta lección? Porque él quería que ellos pasaran al otro lado. Y cuando pasan al otro lado, la Biblia dice que allí estaba una persona que había sido poseída, que estaba poseída por espíritus.
Dice que él andaba dando gritos por las cuevas, por el cementerio. Dice que lo habían querido atar con cadenas y no lo podían sujetar. Y todos allí en ese lugar sabían que en ese lugar había alguien que nadie lo podía controlar. Y cuando Jesús y los discípulos llegan a ese lugar, la Biblia dice que viene ese gadareno, viene corriendo y se postra allí delante de él. Y los discípulos estaban allí, ellos habían vivido habían tenido toda esta vivencia de lo que había pasado en el mar, de cómo él le habló al viento y cómo él le habló al mar. Y ahora ellos estaban viendo que esta persona, que nadie la podía controlar, venía y se postraba allí a los pies de Jesucristo, reconociendo la autoridad de Jesucristo, porque Jesucristo no solamente tenía autoridad para calmar los vientos, para calmar el mar, sino que Él tiene autoridad sobre todo principado y toda potestad. Y Él estaba allí y le habla, y sucede de que Él le pide permiso para ir allí a los cerdos. Y bueno, ustedes conocen la historia. Pero lo que yo quiero decir es que Él les dijo, pasemos al otro lado, porque yo quiero que ustedes vivan y aprendan cosas que son diferentes, porque ustedes tienen que hacer lo mismo que yo les estoy enseñando. Porque Él dijo en su palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando Él dice, pasemos al otro lado, yo estaba pensando, si cuando pase todo esto, nosotros vamos a entender que el propósito de Dios es que nosotros vayamos a los que están atados, a los que están oprimidos, a los que tienen necesidad, y que nosotros nos demos cuenta que el Señor Jesucristo nos ha dado esa autoridad, y como iglesia nosotros tenemos que hacer la obra de Dios cuando salgamos al otro lado. Hay personas tan necesitadas en estos días y nosotros estamos allí en la barca, pero yo sé que vamos a pasar, yo sé que esto va a pasar, pero cuando pase vamos a aprender la lección. Y aprender la lección es cuando la Biblia habla de ceguera. Dice que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el pozo. Y ser ciego es no aprender las lecciones que la vida me da. Todos nosotros, en nuestro transitar, la vida nos ha dado lecciones, pero de esas lecciones tenemos que aprender. Y a mí me gustaría que como iglesia nosotros podamos aprender que este tiempo es para que yo pase al otro lado. Este tiempo es para que yo suba un escalón en mi vida espiritual y que yo pueda ser alguien que está en la barca. Porque dice la palabra que habían otras barcas. Yo no sé qué pasó con las otras barcas. Porque por ahí las otras barcas hicieron el intento en salir y el mismo viento los llevó y quedaron en el mismo lugar. Como quizás hay personas que por años están parados exactamente en el mismo lugar, sin poder avanzar, sin poder experimentar, sin poder conocer algo más del Señor Jesucristo. Ellos, los discípulos, estaban sorprendidos diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Nosotros no le conocíamos. Y Él allí les muestra que Él tiene poder y autoridad para calmar la tormenta y también para liberar a los oprimidos. Porque allí termina el versículo 19, porque cuando
vinieron los de la comarca y lo querían echar, los querían echar. Esta persona que había estado atada y poseída, dice que estaba ahí sentado, vestido, pidiéndole a Jesús, yo quiero ir con ustedes. Quería ir con Jesús. Y Jesús le dice, no, más Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús quiere que la iglesia haga las obras de Dios. Y nosotros podemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él abrió un camino para que nosotros le conozcamos a Él y para que nosotros podamos llevar adelante la tarea de Jesucristo. Y en esta mañana a mí me gustaría que pasemos al otro lado, pero me gustaría que esté en la barca, no que esté en las otras barcas. Porque en el Evangelio de San Juan dice que en un momento muchos le estaban mirando de lejos. Dice que muchos ya no andaban con él y lo miraban de lejos. Y Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir ustedes también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes lo que mi alma necesita? ¿A quién iremos? Sería bueno en esta mañana que todas estas experiencias que el mundo entero está viviendo nos sirvan para meternos en la barca. Y aunque la tormenta arrecie contra esa barca, usted pueda estar seguro, porque Jesucristo está en la barca. Me gustaría que muchas personas tomen la decisión de que no estén mirando de lejos. Cuando yo digo mirando de lejos, estoy hablando de vidas que especulan. Dejemos de especular y metámonos en la barca y conozcamos más a Jesucristo, porque Él es aquel que puede cambiar montones, todas las cosas de nuestra vida. Por eso es que María estaba a los pies de Jesús, porque ella eligió la mejor parte. Y yo le quiero decir, Jesucristo es el primogénito de la creación. Por Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él tiene autoridad por sobre todas las cosas. Y la Biblia dice que Él es más sublime que todos los cielos. Cuando usted ve el cielo hermoso, yo le quiero decir, Jesucristo es más hermoso que todos los cielos. Y si usted está en la barca y le conoce a Él, no hay cosa que Él no pueda cambiar, no hay cosa que Él no pueda transformar. Me gustaría que todos nos subamos a esa barca. Y cuando pase la tormenta, y cuando nosotros pase todo esto que está pasando en la iglesia, usted pueda decir, esto sirvió porque yo aprendí la lección. Yo ya no voy a ser nunca más el que era antes. Y a mí me gustaría que la iglesia no sea la que era antes, sino que la iglesia sea esa iglesia que el Señor Jesucristo quiere, una iglesia agresiva, una iglesia que va al frente en el nombre del Señor Jesucristo y hace la tarea de Dios. No se quede fuera de la barca en esta mañana, súbase a esa barca. Yo quiero orar para que usted pase al otro lado y en el otro lado usted experimente que de verdad cosas cambiaron en su vida, cosas cambiaron en nuestras vidas. Incline un momentito su rostro y voy a orar un momentito. Señor mío, Dios de amor, de gracia y de misericordia. Jesucristo es el mismo de ayer, su poder no ha cambiado. Tú sigues obrando, tú sigues siendo aquel que un día despojó a todos los principados y las potestades.
Tú eres aquel que anuló el acta de los decretos que había en contra nuestro. Tú eres el que la quitó, la clavó allí en la cruz y nos dio esa victoria tan grande que nosotros tenemos ahora, que es poder tener comunión con el Padre. Por ese camino que tú abriste a través de tu cuerpo, nosotros podemos tener comunión con el Padre. Y no queremos dejar pasar esta oportunidad que como iglesia estamos viviendo, que como familia estamos viviendo. Nosotros queremos conocerte más a ti. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Y ese que habla a los vientos, que habla al mar, es nuestro Salvador, es aquel que está en la barca, es aquel que está con nosotros. Y yo te pido en esta mañana que hagas milagros, que nunca más volvamos a ser los mismos, sino que al pasar al otro lado podamos ser personas diferentes que han aprendido la lección. Señor, yo te pido por todos aquellos que han vivido en indiferencia. Te pido por todos aquellos que han estado especulando. Yo te pido por todos aquellos que han vivido llenos de pretextos. Que tú tengas misericordia y ellos puedan subirse a esa barca y conocerte a ti y pasar al otro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Y seguimos unidos a través de la oración. Dios los bendiga mucho, mucho y salúdese allí en familia.